se emplea. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro tronco encefálico está conformado por y lo que es médula oblongada, tenemos también que se comunica lo que funciona la estructura del sistema nervioso a través del cerebro. Se comunica con el cerebro. El tronco o tallo está en comunicación directa con el cerebro a través de esta estructura. Y esto lo vamos a ver en nuestra cadavérica, que es un pedúnculo, los famosos pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos cerebelosos van a permitir este contacto entre ambas estructuras. De igual manera, estos pedúnculos cerebelosos nosotros tenemos que también se subdividen. ¿En qué se subdividen? Muy bien, pedúnculo superior, medio e inferior. ¿Ya? Aparte de ver cómo está la estación de emisión, nosotros vamos a tener que darle el tallo cerebral al prolongar de manera distal, va a tener otra denominación, que es la médula espinal. Y esta denominación la tiene a partir de esta medio, del agujero magno en relación a lo que es el cráneo. Ahora, si nosotros hablamos de cráneo, el cráneo tiene tres cosas. ¿Cuáles son? Fosa craneal, correcto. El cráneo está conformado por tres cosas, y eso lo vamos a estudiar en las semanas posteriores. Es importante saberlo porque nos ayuda a comunicación anatómica. Anterior, media, posterior. En la fosa craneal posterior vamos a ubicar estas estructuras. Ahora, además de que ustedes ven lo que es el cerebelo, lo que es el tronco, ¿qué otras estructuras vamos a notar? ¿Qué son estas ramas? Nervios, ¿pero qué nervios? Son los famosos pares craneales. Acá nosotros tenemos el abducens. Acá tenemos aquí al facial. Acá el trigémino. Trigémino. Y a nivel de lo que es médula oblongada o lo que es bulbo raquídeo tenemos glosofaringio, vago y accesorio, glosofaringio y lo que es el vago, ¿ya? O sea, nosotros vamos a ver también dentro de lo que es el tallo a estas estructuras. Ahora, vuelvo a repetir la pregunta inicial que hice. ¿Por qué es importante estudiar lo que es el tallo o tronco cerebral? ¿Solo porque se ubica en la fosa craneal posterior y es parte de lo que es el encéfalo o por qué más? ¿Por qué lo estudio? ¿Qué hace el síndrome dentro de lo que son? Estas son las diapositivas que tenía. Los estoy empleando por el tema de muestra cadavérica. Tenemos dos síndromes, Miller-Lurer y síndrome de Weber. ¿Por qué me es importante a mí conocer tronco en relación a estos dos síndromes? ¿Quién tuvo curiosidad y dijo qué son síndromes? ¿Qué es el síndrome de Weber y qué es el síndrome de Lurer? Y lo buscó. Y dijo, debido a esto vamos a estudiar hoy día la clase. Ya. Estos síndromes propiamente son síndromes infrecuentes que te afectan ¿qué zona? La zona justamente de lo que es el tronco tallo, y dentro de estas ¿quién está incluido? El mesencéfalo, y va a haber compromiso de pares craneales de manera respectiva en relación a la zona en la cual se ubiquen. Y recordar que el tallo o tronco cerebral, esta es la cara anterior, la imagen anterior que mostramos, era la cara anterior. Recordar que no solamente nosotros tenemos que ver con pares craneales. Les dije que médula espinal era la prolongación distal de este tallo cerebral. La médula espinal en configuración interna, ¿qué estructuras rellenos? ¿Tractos? Ya, esos tractos, ¿cómo se denominan? Nombre general. ¿A qué vías? Ya, ¿qué vías pertenecen? Ascendentes y descendentes. ¿Y esto tiene continuidad con ello o no? Sí, tiene continuidad. Ya, entonces nosotros vamos a ver también solo afección paracraneal, si es que hablamos de patologías de tronco, o también vamos a ver afección motora y sensitiva.
Ambas. Motor y sensitiva también. ¿Por qué? Porque este tronco del encéfalo, dentro del el tronco o tallo, tienen tres funciones principales. Por eso lo estamos estudiando y por eso vemos la importancia en lo que son síndromes, ¿ya? Una de las funciones es ser parte de la comunicación de las vías ascendentes y descendentes, de médula espinal a lo que es la corteza propiamente cerebral. Es por eso el tema de la importancia. No es lo mismo que yo tenga una lesión en bulbo que en protuberancia, porque tenemos que el nivel propiamente de las vías es distinto. ¿Por qué? Porque hay un punto de corte. ¿Recuerdan que dentro de las vías ustedes vieron lo que es la decusación? Sí, es lo que se deriva al lado izquierdo. Iban hacia el lado contralateral. Entonces, si la lesión se da posterior, como se hace hincapié, a la decusación, nos va a ayudar para saber si la lesión propiamente en cuerpo va a estar del mismo lado ipsilateral o si va a estar del lado opuesto, que es que se dio posterior a la decusación. Si se da posterior a la decusación, no lo vamos a encontrar en el mismo lado, lo vamos a encontrar en el lado opuesto. Dentro de lo que son, dentro de lo que es la imagen de la cara anterior, que también nosotros lo vimos en la otra lámina, acá está mucho mejor disecado porque no hay pares craneales, también nosotros vimos dos estructuras, estas que son las pirámides y las posterolaterales que van a ser las olivas, pirámides y olivas, y estos de acá que van a ser nuestros Pedúnculos. pedúnculos, exactamente. Entonces, esto es a nivel propiamente macroscópico. Entonces, eso ahí teníamos nosotros la primera función en relación a vía de conexión. ¿Cuál sería la segunda función teniendo en cuenta que el síndrome de Weber y Kluber no solamente abarca par craneal, motor y sensitivo? ¿Qué otra función más? ¿Qué otra palabra estamos empleando? En la lámina anterior nosotros vimos, bueno, acá también se ve mucho mejor. ¿Quiénes son estos? Los pares craneales. Los pares craneales. Entonces, ¿cuál va a ser mi segunda función? Ya hemos visto que la primera es que es parte propiamente de la comunicación de las vías, tanto de ascenso y descenso entre médula y corteza cerebral. ¿Cuál sería mi segunda función si es que nosotros vemos en esa imagen los pares craneales? Recuerdo cuando nosotros hablamos de los pares craneales en tanto núcleos origen real y origen aparente. Origen aparente es por, este es el origen aparente, donde se observa visualmente, entre comillas, por donde emerge el par craneal. Pero el origen real aquí hace referencia a la raíz, por decirlo de esta manera. Si queremos emplear un mejor término, emplearíamos el término núcleo. Entonces, ¿en qué se relaciona con lo que es mi tronco y mi tallo? Es el origen de los núcleos propiamente de los pares craneales. ¿Cuáles de ellos? ¿Los 12 o algunos? Algunos. ¿Cuáles algunos? Del tercer par craneal hasta el 12º par craneal. Entre el tercer par craneal hasta lo que es el 12º par craneal, yo voy a encontrar el origen propiamente, su núcleo real en lo que es tronco o tallo. ¿Ya? Tronco tallo cerebral. Ahí ya tengo la segunda función, los núcleos reales del tercero al 12º par. Y la última, con eso terminamos. Con eso terminamos. Pero buenos días. La tercera función. ¿Qué tipo de función es tronco o tallo? ¿Voluntario o involuntario? ¿100%? Involuntario. ¿Dónde están los centros en relación a respiración? ¿Dónde están los centros en relación a conciencia? El famoso sistema SARA, si no me equivoco. ¿Dónde están los centros en relación a cardiovascular? ¿Por qué menciono esos tres sistemas? Sus centros propiamente de base, por decirlo así, se ubican a nivel de tallo cerebral. Por ende, si yo tengo a nivel una lesión a nivel de tallo, voy a tener problemas en estas tres áreas, dependiendo de la zona en la cual se ubiquen. ¿Ya?
Entonces, tanto lo que es el centro respiratorio, cardiovascular y de conciencia se van a encontrar a nivel de lo que es el tallo cerebral. Entonces, ahí yo tengo mis 3 funciones del tronco cerebral y con eso yo voy a entender por qué estoy estudiando el tallo cerebral. Por ejemplo, en el síndrome de Weber nosotros vemos que hay un problema a nivel del tercer par craneal y va a haber problema propiamente motor y sensitivo del lado ipsilateral de la lesión. ¿Y cuál es el origen del síndrome de Weber? Ya les he dicho que es infrecuente, pero se relaciona a ¿qué? Irrigación. Cuando haya problemas a niveles irrigatorios, sea por malformaciones arteriovenosas, procesos de trombosis que me generen isquemia, pero irrigación ¿en qué zona sería? A nivel de lo que es mi tallo o tronco, ¿ya? Ahora, si hablamos de irrigación, ¿quién lo irriga? ¿Quién lo irriga? ¿Por qué creen que este surco a nivel del puente de Baroglio y protuberancia se llama surco basilar? Porque pasa la arteria basilar. Exacto, porque pasa la arteria basilar. Entonces la arteria basilar es parte de la irrigación del tallo cerebral. ¿Qué otras arterias más? ¿Recuerdan lo que explicó la doctora a nivel de las 7 cervicales? Que por esos agujeros transversos, ¿qué arterias salían? Las arterias vertebrales. Y que estas arterias vertebrales confluían en el polígono de Willis. Y parte de la conformación de este polígono o área irrigatoria también es la arteria basilar. Entonces nosotros teníamos que las arterias vertebrales también van a influir en la irrigación de este tronco tallo. ¿Por qué? Porque están ascendiendo. Pero si queremos nosotros hablar más específicamente con nombre propio, por decirlo de esta manera, nosotros acá vemos la imagen de lo que es el bulbo raquídeo propiamente. Vemos 4 arterias que con nombre propio van a estar involucradas en lo que es la irrigación, que es la espinal anterior, la espinal posterior, cerebelosa posterior inferior y cerebelosa anterior inferior. ¿Por qué involucra arterias cerebelosas? ¿Por qué? Porque es la estructura con la cual la cara posterior del tronco está en contacto por los pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Ahora, otras estructuras que nosotros vamos a tener, estos son cortes, por ejemplo, estos son cortes transversales a nivel de lo que es el bulbo, ¿ya? Vamos a ver este video introductorio. El audio está súper bajo. ¿Escuchan? No. Okay. ¿Puedes ponerle subtítulos para que podamos leerlo, doctora? A ver, ¿quién me enseña lo de los subtítulos? En la mano, al lado de ¿La página? Espera, pero puedes conectarla desde el parlante. Pero sin conectar. Está sin conectar, doctora. ahora sí. A la flecha. Ahí Ya, más. ya está. Ya está conectado. Ahora nos toca revisar los conceptos más importantes y útiles del tronco cerebral. El tronco encefálico está formado por 3 estructuras: el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Comenzaremos revisando la médula oblongada. La médula oblongada es la continuación del tronco de la médula espinal. En una vista anterior de esta podemos observar en la fisura mediana anterior el subpatrón lateral que va a delimitar a las pirámides. Estos van a llevar las fibras del tracto córtico espinal. Podemos observar la emergencia de los nervios acuosos, el paciente con su
vago, el hipogloso, el accesorio, así como la rama espinal del accesorio. Hacia los lados del seno de la boca podemos observar dos inflorescencias que denominamos olivas. En una vista posterior podemos observar el piso del cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebeloso inferior que denominamos olivas. Entonces, tal como nosotros hemos visto en la lámina, vamos a trabajar nosotros a nivel lo que es macro, la configuración externa de lo que es tronco-tallo, lo que es tanto la cara anterior como lo que es la cara posterior. En las muestras que ustedes tienen, tenemos que trabajar esto, tenemos que identificar esto, pero no va a ser motivo de evaluación. Y ahora ya entienden por qué, porque ya saben las tres funciones de lo que es el tronco y la implicancia que va a tener a nivel de síndromes. Tener en cuenta que estos dos síndromes que se han mencionado representan estas patologías. ¿Por qué las representan? Por el compromiso que se da en estas áreas y al mismo tiempo recordar la infrecuencia de las mismas, y que requiere un diagnóstico bastante preciso el poder identificarlo. Y para poder identificarlo, yo tengo que saber ubicación anatómica y también características en relación a la función de estas áreas. Entonces, en lo que es la cara anterior, habíamos visto que este era el puente o protuberancia, lo que era la médula oblongada o bulbo raquídeo. Nosotros tenemos que identificar lo que es la fisura media anterior. Nosotros vamos a evaluar acá las pirámides y acá las olivas. ¿Por qué les menciono que es importante delimitar ello? Porque cuando ustedes le den la vuelta, o sea, la cara posterior de lo que es el tallo, recuerdan a lo que es el fascículo grácil y cuneiforme. Ya, en lo que es la cara posterior, ustedes van a encontrar estructuras semejantes, pero van a ser como formaciones tuberculosas. ¿Ya? Van a ser dos formaciones tuberculosas. Esas formaciones tuberculosas van a tener ese nombre, grácil y cuneiforme. ¿Ya? Por eso les decía que la continuidad de las vías continuaba a través de esas estructuras. Entonces, nosotros acá tenemos a las pirámides. Y acá esta zona posterolateral, ¿cuál era? Las olivas, de manera respectiva. Este surco propiamente continúa hacia lo que es la parte terminal, acá corte transversal, y otra estructura que nosotros tenemos que evaluar son los pares craneales. No sé si lo tengamos tan visible a nivel de muestra, pero aquí estaba lo que lo vimos en la imagen anterior. El sexto par, que era el abducens propiamente. Aquí nosotros teníamos el trigémino, tenemos acá también al accesorio, que es nuestro par, el hipogloso, lo que es el doceavo, el vago, el glosofaringio, que es el noveno, vestíbulo coclear, que es el octavo, y lo que era el facial. Recordad que tanto el facial, el coclear, que es el octavo, y el abducens, que es el sexto par, se ubican ¿dónde? En la unión de lo que es la protuberancia y lo que es el bulbo raquídeo. Protuberancia y bulbo raquídeo. Mientras que a nivel de bulbo tenemos el glosofaringio vago, hipogloso y accesorio. Rama espinal del accesorio. Hacia los lados del nivel de la boca podemos observar dos inflorescencias que denominamos olivas. En una vista posterior podemos observar el piso del cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebeloso inferior, el área vestibular, el triángulo del hipogloso, el triángulo del vago, el surco mediano posterior, el tuberculo de grácil y cuneatos y las estimulares. Igual, acá nosotros tenemos lo que les decía, la cara posterior. Dentro de la cara posterior aquí están los tubérculos que les hacía mención, que es lo que también tenemos que identificar en lo que es la muestra. Tenemos el tubérculo grácil y los tubérculos propiamente cuneiformes, que se ubican en esta zona de lo que es la cara posterior. Aparte de ello, tenemos dos estructuras muy notorias, que van a ser en este caso, ¿quiénes? Mis pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Ya? Aparte de lo que son mis pedúnculos cerebelosos inferiores, así como yo tengo un surco medio anterior central, yo también voy a tener un surco medio posterior que se ubica entre los dos tubérculos gráciles. ¿Ya? Entonces, eso también tengo que tenerlo en cuenta para poder identificar. De igual manera, nosotros vamos a encontrar lo que es el área vestibular
y lo que es el área de vago. También vamos a tener en cuenta que esta zona se va a denominar el piso de lo que es el cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que encontramos nosotros a nivel de lo que son los ventrículos? ¿Y por qué te menciono el cuarto ventrículo? ¿Cuántos ventrículos tenemos? ¿Cuál? ¿Dónde los ubico? El primer y segundo ventrículo, ¿dónde se encuentra? O también denominado ventrículos laterales. ¿Dónde los ubicamos? A nivel del centro. Ya. A nivel de lo que es este tronco tallo, vamos a encontrar nosotros lo que es el cuarto y tercer ventrículo. Exacto. Vamos, estudiantes, esto es algo que también nosotros hemos visto y hemos tocado a veces de manera puntual en otras áreas del curso. Lo importante, como les repito, es recordarlo e integrarlo porque hay conceptos que tienen que ser permanentes. ¿Cuál es la importancia de los ventrículos? ¿Por qué les menciono ello? Porque dentro de los cortes a nivel de tallo, en las láminas, nosotros vamos a hablar de lo que son las cisternas. Las cisternas propiamente, ¿y qué son las cisternas? ¿Y por qué se relacionan con lo que son los ventrículos? ¿Qué transcurre en esos espacios? Si regresamos a la primera clase, nosotros hablamos de un elemento de amortiguación, que era el... Exacto, entonces los ventrículos se relacionan justamente a este líquido cefalorraquídeo. Ustedes están llevando esto. ¿Qué estructura se encarga de la producción de este líquido? Los plexos corrideos. A eso se trata, relacionar. Y si hablamos de las cisternas, que también se relaciona a lo que es tallo cerebral, y lo vemos más que nada a nivel de cortes transversales, tenemos que ver que en estas áreas de cisternas van a transcurrir tanto lo que es el líquido cefalorraquídeo y vamos a encontrar estructuras nerviosas y vasculares. Por eso la importancia de esa. Antes de comenzar a describir la configuración interna, debemos de familiarizarnos con ciertos términos. Aferente se va a referir a que es sensitivo. Eferente nos referiremos a que es motor. Eferente somático general, que estas van a ser fibras motoras que van a inervar a los músculos voluntarios, al músculo esquelético. Eferente visceral general, que son fibras motoras que van a inervar, que recogen información sensitiva de la retina. Aquí nosotros lo que vamos a ver es lo que es la configuración interna en relación al tallo cerebral, pero eso lo vamos a ver ya en lo que es la clase. No sé, solo que me he cansado de correr. No me gusta correr. Los lunes no son mis días, a partir del martes. ¿De verdad, no? Buenas, ¿cómo andan? Esos son los colitos. El pico medio anterior. Es anterior. El cerebro. Por dentro. Serían los caras mamilares. Igual van a ver el ¿Olivas? ¿Las olivas?
ven acá, miren acá está, en esta. ¿Cuál es? Eso es. Facial. Ah, sí, Vamos a No se pueden apagar las luces. El que está es ¿Esto qué es? Las caras mamilares. Las caras mamilares. mami, Lares. esto, ¿Mesencéfalo? No. Cerebelo. Encéfalo es cerebro medio. Entonces, nuestro tallo, tronco, comunica con la parte superior con el mesencéfalo. Eso. Está Hemisferio comunicando cerebral. con la zona posterior. Cerebelo. Sí, se explicó. ¿Cerebelo? cerebelo, Cerebelo. y este, Déjame escuchar. trigémino, muy bien. Todo esto que ustedes ahorita ya con la doctora, todo se va a ver en sus piezas. A ver, vamos a sus piezas. No se ve aquí.